Bienvenidos a Entrevista de France 24, soy Santiago López. Este es el espacio donde conversamos con las personalidades y los líderes de América Latina. Ecuador se prepara para un referendo en el que los ciudadanos votarán 7 preguntas en las que aprobarán o no una modificación a la Constitución de ese país. Está con nosotros el expresidente de ese país suramericano, el señor Rafael Correa, quien hace parte de la bancada del No, que está con una posición contraria a la realización de este referendo en Ecuador. Está con nosotros a esta hora. Señor Correa, gracias por atendernos aquí en France 24 y comienzo por preguntarle cómo ve entonces usted el panorama en Ecuador de cara a este referendo. Santiago, muchas gracias por esta entrevista. France 24, un abrazo a la patria grande y al mundo entero. Mire, yo veo con mucha preocupación la situación del país. Hay un brutal rompimiento del orden constitucional. Nadie niega la potestad del presidente de la República de convocar a consulta popular cuantas veces quisiera, pero en estricto apego a la Constitución. Y la Constitución obliga que toda consulta popular, como en cualquier país de derechos, tiene que tener el control constitucional, porque de otra forma, pues, mire lo que pasó en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esta es Constitución de la República. Artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consulta popular de carácter nacional. Este dictamen no existe. Artículo 444, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución, porque cuando hay modificación constitucional se puede llamar un referéndum, pero cuando hay regresión de derechos, como la pregunta 2, se requiere asamblea constituyente. Cuando hay regresión de derechos que constan en tratados internacionales de derechos humanos, no se puede cambiar ni con asamblea constituyente. Cuando es ley retroactiva, como la pregunta 2, ningún país de un Estado de Derecho no puede pasar esa pregunta. Y cuando es un golpe de Estado, como la pregunta 3, que pretende acumular todos los poderes durante un año en la presidencia de la República, tampoco un Estado de Derecho se puede pasar de ninguna manera una pregunta así. Por eso el dictamen constitucional, ese dictamen constitucional de forma tramposa se lo omitió diciendo que se había acabado el plazo, lo cual no era verdad, ni siquiera lo podía decir el presidente, sino un juez competente, y tenemos en este momento la convocatoria para votar sobre preguntas abiertamente inconstitucionales. Y la convocatoria misma es inconstitucional. Muchos analistas y muchos medios de comunicación haciendo investigación para esta entrevista dicen que tal vez lo que sucede acá es que hay temor de que a usted se le cierren las posibilidades para llegar a una candidatura en el 2021 y que ponga en riesgo la supervivencia política de Rafael Correa en Ecuador y también de pronto de Alianza País. ¿Qué opina usted al respecto? Esa pregunta, la 2, es la que menos me importa en lo personal, pero sí me molesta el doble estándar, que los derechos humanos cuando convienen sirven, cuando no convienen no, que elementales principios jurídicos como que la ley rige para lo venidero, ahora resulta que también es retroactiva, lo cual acaba con la seguridad jurídica. Mire, ya estaba el informe de la jueza constitucional, ya se había convocado para el 5 de diciembre la reunión de la Corte para dar el dictamen constitucional en base a ese informe. El plazo recién vencía el 7 de diciembre, pero ¿qué pasó? Se filtra el informe y la presidencia conoce que le rechazan la pregunta 2 por retroactiva y la pregunta 3 un 90%, porque es un golpe de Estado lo que pretende el presidente con un consejo de participación transitorio. El Consejo de Participación de Ecuador es el que elige todas las autoridades, 150 autoridades por concurso de merecimiento, electorales, judiciales, etcétera, que se pueda apoderar de ese Consejo con sus delegados y darle poderes que no consten en la Constitución para destituir y sustituir esas 150 autoridades. Se apodera la función judicial, función electoral, función de transparencia, Corte Constitucional, le quita las capacidades exclusivas a la Asamblea Nacional de Fiscalización. Entonces negaba 90% de esas preguntas. Como supo la presidencia que se negaba en el informe de la jueza las preguntas 2 y 3, se inventó que se había acabado el plazo para presentar el informe y que entraba la consulta por el Ministerio de la Ley. Eso no es verdad. El plazo vencía el 7 de diciembre. Pero además, él no lo podía decir, lo tenía que ser el juez competente. Y por último, si se había acabado el plazo, él convoca el 29 de noviembre, el 5 de diciembre ya la sesión de la Corte, que le costaba esperar 6 días para tener todo sin ninguna mancha. Pero no nos engañemos, esto fue un gran fraude, lo que se quiso buscar un pretexto para evitar el control constitucional que él le rechazaba las preguntas 2 y 3. Quiero decirle que por eso el presidente debería estar enjuiciado políticamente para su destitución y penalmente. Si esto hubiera ocurrido en un país como Venezuela ya estaría invadido. En Colombia es imposible que pase por la tradición constitucionalista de ese país, pero aquí pasó
y la prensa no dice nada, es más, hace campaña por el sí. De pasar el sí, como podría suceder en pocos días en este referendo en Ecuador, y es aprobado este cambio en la Constitución de estos puntos que usted ha explicado uno por uno, ¿qué va a hacer usted desde el punto de vista político? Ya se le cerraría a usted las puertas para una candidatura para poder defender desde la presidencia, pero sin tener la banda y sin estar en Carondelet, ¿cómo puede usted entonces hacer algún tipo de oposición o bancada opositora en Ecuador? Yo soy lo menos importante aquí. A mí en lo personal lo que menos me interesa, pregunta 2. Yo regresé al país porque resido fuera del país, estaba semi-retirada de la política. Por la pregunta 3, que se nos llevan la patria en peso. Nos vuelven 20 años al pasado cuando se repartían hasta los jueces entre los partidos políticos y nos condenan para los 20 años futuros. Si gana el sí habrá que seguir resistiendo, pero la consulta, por favor, todo es inconstitucional, es inválida. Incluso las preguntas que no tienen reparos constitucionales porque la convocatoria a las 7 preguntas destrozó la Constitución. Esto es gravísimo. Esto es lo que se llama, de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA, grave alteración al orden constitucional, porque lo hizo el mismo gobierno. Si lo hacía la oposición se llamaría golpe de Estado, pero no pasa nada. Nadie reacciona, nadie dice nada. Tenemos esperanza que a nivel interamericano se tomen medidas, sobre todo a nivel de corte, porque, insisto, esto es totalmente inconstitucional. Entonces, independientemente del resultado, la consulta es absolutamente inválida porque la convocatoria destrozó, no solo rompió, destrozó la Constitución y al menos 2 preguntas son absolutamente inconstitucionales. 2 preguntas que las rechazaba el informe de la jueza constitucional, por eso no se esperó el dictamen de la Corte, se hizo trampa y se dijo convocamos directamente porque se acabó el plazo, lo cual no era verdad. Señor Correa, ¿por qué no ha asistido usted a instancias internacionales con estos argumentos para que haya un estudio de esta convocatoria a este referendo con estos argumentos que usted ha planteado aquí de dejarlo como un referendo completamente fuera de la Constitución, ilegal? ¿Quién le dijo que no hemos acudido? Claro que hemos acudido. Hemos acudido a la OEA, hablamos con el secretario de la OEA, Luis Almagro. No hay una reacción internacional desde fuerte de ninguno de los otros países de la región criticando este referendo, y usted mismo lo ha dicho, lo han dejado pasar. Ecuador, entonces, ¿qué puede hacer en ese caso? Déjame acabar la idea. Los consejeros que van a ser destituidos si es que gana el sí en la pregunta 3, quiero decirle que hay mecanismos constitucionales para destituir cualquier autoridad del Estado, miembros del cuerpo colegiado, se llama juicio político, como seguramente se llama en Colombia y en el resto de América Latina. Han tenido 9 meses como mayoría en la Asamblea para hacer juicio político a los consejeros del Consejo de Participación. Lo que pasa es que quieren apoderarse de ese Consejo, darle plenos poderes y en un año, hasta que teóricamente en febrero del 2019 se elija el nuevo Consejo, realmente llevarse la patria en peso. Sí, lo que usted dice es muy grave. La región mira a otro lado cuando hay graves rompimientos constitucionales y eso ha permitido una degradación democrática, constitucional, en cuanto a derechos humanos en la región que nos puede hacer mucho daño. Ya solo faltan las dictaduras militares de los 70, pero mire lo que pasó en Brasil, mire lo que está pasando en Honduras y mire lo que ahora está pasando en Ecuador y nadie dice nada. ¿Usted cree que hay una crisis de estos organismos internacionales, con estos ejemplos que usted ha mencionado, que simplemente se dejan pasar todas estas coyunturas políticas como la que está viviendo Ecuador, la que está teniendo, la que tuvo Brasil en su momento, lo que está pasando en Venezuela, y los organismos internacionales, los organismos continentales, no están funcionando como deberían funcionar? Mira, Santiago, solo le puedo decir que esto en Europa es imposible. Fíjese el referéndum independentista de Cataluña. Lo hicieron, ganaron y nadie lo reconoció. Y ahora está enjuiciado el presidente Puigdemont. Acá es casi tan grave como el referéndum independentista de Cataluña, solo que no es una república independiente, pero un golpe de Estado por un año acumular todos los poderes, pero sin permiso constitucional. Y no solo que no está enjuiciado el presidente, sino que los medios de comunicación están haciendo campaña por el sí. Yo creo que se ha debilitado mucho el multilateralismo, se ha perdido calidad democrática en la región en los últimos años, vuelve a prevalecer esa política internacional a nivel regional al menos, de los intereses de la coyuntura. No, yo no te bloqueo en Unasur porque después tú me bloqueas. No, yo no digo nada de novela porque tú después dices contra mí algo. Y así nunca saldremos de su desarrollo. Si se ven las más grandes atrocidades, rompimientos constitucionales, alteración de la democracia y nadie dice nada. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntarle por la situación en Venezuela, siendo un barrido por las regiones, tal vez el país que está con la coyuntura económica más difícil, la situación humanitaria más complicada. ¿Su opinión al respecto?
Bueno, yo creo que están saliendo adelante y sorprendiendo al mundo entero, adelante en paz y en democracia. Ojalá recuerden que en los últimos 7, 8 meses ha habido 3 elecciones en Venezuela y las 3 las ha ganado abrumadoramente el gobierno. Las 2 últimas que prácticamente no fueron informadas, la elección para gobernadores y la elección en diciembre para municipios. Ganaron prácticamente todos los municipios, un abrumador apoyo hacia el oficialismo, pero como es buena noticia para el oficialismo, la prensa no lo publica. Señor Correa, ¿cuándo regresa a Bélgica? ¿Regresa a Europa? Yo este martes, si Dios lo permite, las autoridades del país que están en una cacería de brujas lo permiten, porque me han llamado el lunes a testificar, a dar testimonio sobre 2 casos. Un caso de venta petrolera de Petrochina y un caso increíble. Hace 3 días, no le exagero, no me gusta victimizarme, pero pregunta a la gente que estaba ahí, corrió riesgo nuestra vida. Nos encerraron en una radio donde daba una entrevista en la población de Quinindé, provincia de Esmeralda, turbas armadas, con pistolas 9 milímetros, palos, piedras muy agresivas, que decían te vamos a matar Correa, rompieron los vidrios de la radio. 3 horas estuvimos atrapados ante la mirada complaciente de la policía, que incluso sonreía frente a aquello. Vandalizaron el automóvil en que me movilizaba, etc. Sí. Y en esa entrevista di unas declaraciones y me han llamado a testificar el lunes, pero no por el atentado contra mí, por las declaraciones que hay en la entrevista. Señor presidente, rápidamente porque se me acaba el tiempo. De derecho en Ecuador. Rápidamente porque se me acaba el tiempo. ¿Teme por su vida en Ecuador? Bueno, mire, sería un mentiroso si dijera que no. Obviamente hemos corrido grandes riesgos al estar aquí. Hay una total indefensión, hay una desprotección total del gobierno. No solo permite estos actos de violencia que hemos tenido recurrentemente en la campaña, sino que los induce. Señor expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, muchas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista de France 24. Recuerde que hay más información en france24.com. Siga con nosotros.